¿Por qué si somos pueblo de Dios, hijos de Dios, al tomar decisiones nos va mal? Me quiero referir al libro de Ruth, en el capítulo 1, en algunos versículos iniciales, donde dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Qué interesante que la Biblia mencione que en una crisis como es el hambre, pues el jefe de familia, en este caso llamado Elimelec, junto con su esposa Noemí, sus hijos Malón y Kelión, decidieron salir de Belén hacia otra tierra. A veces vivimos crisis en nuestra vida que nos llevan a tomar decisiones. Sin embargo, el texto no dice que haya buscado a Dios, o que consultando al Señor, o que ofreció un sacrificio para buscar a Dios. Qué importante es no ser sabios en nuestra propia opinión y reconocer a Dios en toda decisión que vas a tomar. Y aunque Elimelec y su esposa Noemí y sus hijos eran judíos, parte del pueblo de Dios que tenía pacto con Dios, pues no usaron ese pacto, no buscaron al Señor. Simplemente en la crisis decidieron. En este caso es contradictorio un poquito que la crisis fuera de hambre y ellos tengan que salir de Belén, que significa casa de pan. Dice la Biblia que al salir de su ciudad, de su nación, e ir a morar hacia la nación de Moab, el esposo Elimelec, marido de Noemí, y los hijos murieron. Allá en Moab tomaron esposa los hijos de Noemí y Elimelec, y los nombres de las esposas, una fue Orfa y otra fue Ruth. Dice el verso 5 de Ruth 1, murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Es muy difícil perder a alguien en una crisis. No solamente pasaron por una crisis de hambre, sino tomando una decisión sin la dirección de Dios, salieron de Belén, de la casa de pan, en un tiempo de hambruna, en dirección a una nación enemiga. Tal vez pensando solamente en el bienestar material o en la condición laboral, pero no en la dirección de Dios. Es muy importante que al tomar una decisión, no nos dejemos solamente guiar por las condiciones de trabajo, de ingreso. Sí son importantes, pero no más importantes que Dios. Y al salir del territorio donde Dios los había establecido, pues el hombre murió, el jefe de familia murió, y aunque los hijos habían tomado esposa de Moab, también murieron. Y ahora tenemos a una mujer, esposa de Elimelec, viuda y también sin sus hijos. Es importante que si hemos tomado una decisión equivocada, tengamos una apertura a buscar a Dios y escuchar qué dice Dios, qué quiere Dios que hagamos. El leer la Biblia. Tal vez muchas personas escuchan la Biblia, asisten a lugares donde se narra la Biblia, se lee la Biblia, se comparte la Biblia, pero hay que aplicar la palabra de Dios en nuestras decisiones. La Biblia me llama la atención y Dios es precioso. Dice que después de un tiempo, Dios volvió a visitar a la tierra de Judá para darles pan. El versículo 6 de la Biblia dice: entonces se levantó Noemí con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Interesante que tomamos una decisión en una crisis sin saber que a la vuelta del tiempo Dios no quería que nos moviéramos para no pasar por una tragedia y que tendremos que regresar de nuevo a la casa de pan donde Dios estaba visitando y dando pan para saciar el hambre. Necesitas establecerte en el lugar donde Dios te ha colocado. Y aunque pases crisis, aunque pases situaciones adversas, no tomar una decisión sin consultar a Dios. Pero aún si has tomado una decisión sin consultar a Dios, tener la sensibilidad para que cuando escuchas a Dios decir regresa, tal vez con un poco de vergüenza o en un sentido con derrota, Noemí regresó a la tierra de Judá y a la ciudad de Belén. El hambre que había sido la causa por la cual se había ido ella y su familia, ahora
se había quitado, pues Dios había decidido regresar a bendecir con alimento a su pueblo. Algunos cristianos se mueven tan fácilmente de una congregación, pasando por un tiempo de crisis, critican o juzgan el lugar donde se están alimentando, sin ellos llegar a entender que a la vuelta del tiempo, Dios regresará a dar un alimento fresco a la casa donde Él te ha establecido.